Gracias. Pero recibí como dos confirmaciones a través de una lectura que hicimos la semana pasada en un grupo que nos reunimos el domingo. Hicimos una lectura en el libro de Filipenses y allí encontré como una confirmación de lo que tenía que enseñar. Cuando alguien habla de una persona a la cual está formando y resalta las características de esa persona, y se refiere a Timoteo. O sea, es verdad que nuestra identidad en Cristo es fundamental, pero también es bueno ocasionalmente que también las personas puedan acercarse a otros y expresar y bendecir a la otra persona acerca de lo que ha recibido de parte de Dios y lo que ve que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Filipenses 2, 19 al 24 habla acerca de el pensamiento que tenía Pablo de Timoteo. La carta que vamos a estudiar es la segunda carta a Timoteo. Pero quiero introducir el concepto que tenía Pablo de Timoteo. Capítulo 2, versículo 19 al 24. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Capítulo 2, versículo 19, voy al 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, refiriéndose a Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Está mandando una carta a los hermanos de Filipo y está pensando en Timoteo, y está hablando, echándole unas flores a Timoteo, y está mostrando algunas características de Timoteo. Una característica es alguien que tiene un ánimo sincero de interés por los filipenses. También hay una característica que es alguien que no está buscando lo suyo propio, o sea, no aplica la ley del cocuyo. Ustedes saben que la ley del cocuyo es siempre pensando en lo suyo y no en lo de los demás. Y Pablo habla los méritos que en servicio a Dios, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, entonces esto me confirmó que definitivamente necesitábamos hablar de Timoteo. Y en esta semana vamos a ir metiéndonos en estas aguas de esta carta personal de Timoteo. Es una carta que no le escribe Timoteo, es una carta a Timoteo. Es la segunda carta a Timoteo. Está lo que llaman las cartas pastorales: primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Entonces son cartas personales. Hay otra carta personal como la carta a Filemón, pero estas cartas se denominan las cartas pastorales. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de inquirir en ella. Gracias porque tú nos llamas a deleitarnos en tu palabra. Tu palabra es como la dulce miel que da a nuestro paladar
ese sabor especial de lo que proviene de lo alto. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana por tu palabra y que ella nos edifique. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, una de las cosas que dije que me había llevado a tocar este libro era este pasaje, y otro es que encontré un librito, buscando otro libro, encontré un librito que se llama Llamados a ser diferentes, del doctor John Stott, y él presenta unas situaciones muy interesantes, situaciones contemporáneas. Entonces vamos a ir a introducirnos en el día de hoy a la segunda epístola a Timoteo, que la palabra clave es ese monosílabo, pero tú, se repite creo que por lo menos 3 veces. O sea, están los hombres malos, están los hombres perversos, están los falsos maestros, están los falsos apóstoles, y Pablo le dice a Timoteo, pero tú, o sea, que debes marcar la diferencia, tú debes ser diferente. Entonces, vamos y cuando uno lee esta carta, queda impresionado con la actualidad de lo que expone el apóstol, especialmente para los líderes cristianos jóvenes. Aquellos líderes cristianos jóvenes que están aspirando al ministerio, que están en el ministerio, en el cual yo tengo mucho contacto en la IBM con ellos, que están expuestos a muchas situaciones, y sobre todo que nuestra era se caracteriza por una confusión teológica y moral, y yo le he agregado que estamos en los tiempos de la apostasía. O sea, apóstol es uno enviado, y apostasía o apóstata es uno que se ha desviado. Entonces un apóstata es un desviado y un apóstol es un enviado. Entonces hay confusión tremenda en muchos líderes jóvenes que quieren imitar al uno, que quieren imitar al otro, pero que se alejan muchas veces de lo que la Biblia enseña. Pablo exhorta nos exhorta a nosotros, como lo hizo a Timoteo, a estar firmes, fuertes y valientes. Timoteo era un muchacho, diría yo, joven. En esa época joven era más o menos hasta los 40. Yo todavía estoy ahí, por ahí cerquita. Entonces, y el llamado del apóstol a Timoteo era ser firme, fuerte y valiente, porque la situación era, si usted lee el capítulo 3 de 2 de Timoteo, eso es como para el carácter de los hombres en los posteriores tiempos. Eso es como para decir, yo como que no me le mido a eso del llamado al ministerio y de servir en el liderazgo. En la opinión de muchos, las dos palabras o el monosílabo que caracterizan es en griego sude, pero tú, que aparecen en varias oportunidades, y yo conté por lo menos 3. Timoteo es llamado a ser ¿qué? Diferente. Está llamado a no ceder a las presiones de la opinión pública, ni conformarse al espíritu de su época, sino que el llamado que le hace Pablo es a mantenerse firme en la verdad y justicia de Dios. Nada más importante para los cristianos en el mundo y la iglesia de hoy que este mismo valor. Hoy en día hay muchos líderes cristianos que han dejado a un lado la verdad de la palabra de Dios y han aceptado otros principios y valores contrarios a la palabra de Dios. Entonces, el llamado que le hizo Pablo a Timoteo de estar firme en la verdad y justicia de Dios es también para nosotros hoy en día. Entonces, un
líder de la antigüedad, Hamlet Mull, dijo que encontraba difícil leer la segunda carta de Pablo a Timoteo sin que una especie de niebla se juntara en sus ojos. O sea, que cada vez que él leía esa carta, definitivamente lo impactaba y sus ojos se llenaban de llanto, porque es un documento bastante conmovedor. Este documento del apóstol Pablo lo escribe estando preso, bajo un régimen de Nerón. Pablo está preso y desde allí escribe. Y a él no le daban permiso para ir a hacerse arreglo de sonrisa. Era preso en una bóveda bien húmeda allí. Allí estaba y de allí escribe esa carta. Es un documento muy conmovedor, porque eso es previo a la muerte del apóstol Pablo. Estas cartas son como el testamento que Pablo está escribiendo. Cuando una persona está a punto de morir y tiene la conciencia de que va a morir pronto, muchos escriben lo que es su legado, lo que es, y eso está lleno de toda la emoción, y ahí en esos momentos él resume todo lo que es más importante que quiere dejar como legado, ya sea para su esposa, sus hijos, para las próximas generaciones. Aquí Pablo está escribiéndole a Timoteo, que lo llama a veces su amado hijo, su hijo Timoteo. Entonces es un documento humano bastante conmovedor. Ahora, todos sabemos que la iglesia tiene un doble llamado. Tenemos el llamado a vivir en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, yo oro porque ustedes que están en el mundo, pero no oro por ustedes para que los saque del mundo, sino para que los guardes del mal. O sea, tenemos un llamado a vivir en el mundo. Vivimos en el mundo, en el sistema, acá, en la tierra. Pero el llamado que hace Pablo es a no conformarnos al mundo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde nos dice que, hermanos, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra manera de pensar para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces, nuestro llamado no es que nos convertimos a Jesucristo y enseguida nos aislamos, o como hacían algunos que se iban a algunas cuevas allá, ermitaños, y se metían en algunos para vivir la santidad, se van a unos castillos, a unos monasterios, y allá viven la santidad aislados del mundo. Eso se llama ascetismo. Entonces, el llamado nuestro es a vivir en santidad, pero vivir en el mundo. Entonces, es un llamado que podríamos decir también a estar involucrados en la vida del mundo, sin vivir de acuerdo a esos valores. El segundo es un llamado a la santidad, o sea, un llamado a vivir en el mundo, pero también por otro lado un llamado a vivir en santidad, y es el de rehusarse a conformarse, a aceptar los estándares del mundo. Ahora, no tenemos libertad como pueblo cristiano de vivir o de preservar nuestra santidad por escapar del mundo, y tampoco sacrificar nuestra santidad por conformar con el mundo. Hay personas que por conformarse al mundo sacrifican su santidad y sacrifican lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice. O sea, no podemos ni escapar ni sacrificar nuestra santidad por ser cristianos. Entonces es un llamado doble que tenemos en ese sentido.
Hay algunos que llaman, por ejemplo, en ese librito de John Stott, dice que está por un lado el escapismo y está por otro lado el conformismo. Y esos son igualmente prohibidos para los cristianos. Y un llamado que se nos hace es de combinar ambos llamados. El llamado a involucrarnos en el mundo siendo sal y luz de la tierra. Pero también llamados ¿a qué? A separarnos, o sea, a vivir en santidad. Entonces, la pregunta que yo me hacía, si en los tiempos del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, era posible vivir en medio de tanta maldad, de vivir en medio de tantos valores contrarios y vivir a la vez en santidad. ¿Era posible? Y entonces de eso es lo que se trata Pablo, escribirle a Timoteo, de que sí es posible vivir en este mundo y no conformarse a los valores de este mundo. O sea, podemos decirlo así: desarrollar una santidad en medio de la mundanalidad. O sea, estamos en el mundo, pero el llamado de Dios es a vivir en santidad en medio del mundo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, he incluido estos pensamientos porque eso nos va a dar el trasfondo, el escenario de Pablo a Timoteo, y nos va a dar el escenario de nosotros hoy que vivimos y que no estamos en los tiempos de Timoteo. Ya les recité Romanos 12, 1 al 2, donde hay un llamado a ser diferentes. Pablo nos llama a no conformarnos a los estándares de este mundo. ¿Y cuáles son los estándares de este mundo? Modas, valores. Tenemos que tener un inconformismo radical a los estándares del mundo alrededor. Un llamado de parte de Dios. ¿Y el llamado va a ser qué? Diferentes. Un llamado a ser diferentes. Cuando los cristianos llegaban en el libro de los Hechos a un determinado lugar, decían: los que trastornan al mundo también han llegado acá. Y literalmente se traducía en ese momento, era: los que ponen el mundo patas arriba han llegado acá, porque traían los valores del reino que Jesús había enseñado. O sea, unos valores completamente diferentes a los valores romanos, a los valores gentiles, unos valores que eran completamente contrarios a la palabra de Dios. Entonces, tengo una pregunta para ustedes, y yo me la hice. ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas de la cultura aquí en Colombia o en el mundo que están amenazando con absorber o encauzar a la iglesia? Los escucho, leo la pregunta otra vez. ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas de la cultura que están amenazando con absorber o encauzar a la iglesia? O sea, que están tratando de que la iglesia se meta en ese molde. El relativismo. Ok, el relativismo. El humanismo. ¿Qué otra? Bueno, la prosperidad, que ahí viene siendo el materialismo. Porque la teología de prosperidad responde a la teología de la avaricia, la teología de la prosperidad. Porque eso es más avaricia que otra cosa. ¿Qué otra? La politiquería también. ¿Cómo? Politiquería. Bueno, la politiquería. Viene ahí todos esos valores en cuestión de materialismo, de humanismo. El humanismo. La apariencia física, el hedonismo o el narcisismo. Narcisismo, eso es cierto. Entonces, miren, ustedes, son muy inteligentes, van adelantados.
Miren, la cosa que yo había visto era el pluralismo, el materialismo, el relativismo moral, el narcisismo. Esas 4 cosas, incluyendo otras que ustedes dijeron allí, son la realidad, los retos que tenemos hoy en día. O sea, a los cuales la cultura quiere imponernos. El sistema quiere que nosotros caminemos. Y eso no es simplemente a veces la tendencia de unos pocos. Eso viene a veces, eso viene a pasos gigantados con estructuras de sistemas que quieren, por ejemplo, esa cuestión de que no se nace varón ni mujer, sino que se decide hacer, o sea, eso es. Quiero hacer la pregunta que ¿cuál de sus hijos encaja con su teoría de género? Bueno, y puede ser ahí en el pluralismo. O el relativismo moral. Ahí esa es en el relativismo moral. Ahí encajaría ahí. Vamos a explicar un poquito cada uno de esos para entender. Esta es una introducción a Timoteo. Entonces, para poder entender nuestra realidad y cómo es que la carta a Timoteo puede ser relevante para nosotros hoy en día. El pluralismo no es simplemente la afirmación de que hay una pluralidad de religiones. El pluralismo en sí mismo es una ideología. ¿Y qué reclama el pluralismo? Declara que los reclamos de cada religión son igualmente válidos y por lo tanto merecedores de nuestro respeto. Y hay una aparente verdad allí, o sea, el respeto a lo que cree cada quien. Pero entonces ahí viene ya toda la cuestión que la tolerancia, y hay que aceptar todo lo que la gente cree y aceptarlo como verdad. Entonces ese es el problema del pluralismo. Seguimos. Todos los caminos conducen a Dios. Exactamente, así como todos en aquella época los caminos conducían a Roma, todos los caminos conducen a Dios. Pluralismo indica que debemos afirmar el valor independiente de cada religión y que debemos abandonar la arrogante posición de tratar de convertir a la gente a Cristo. O sea, se le está diciendo a las iglesias, o sea, ustedes son muy arrogantes en tratar de decir que solamente en Jesucristo es que está la salvación, cuando la salvación se puede encontrar en cualquier sistema religioso o moral que haya. Entonces, alguien dijo una vez, abandónenlos, déjenlos a ellos en su propia religión. Esa es la voz del pluralismo. Déjenlo que cada quien, o sea, y ahí entonces viene el concepto este que hay del libre desarrollo de la personalidad. Ahí va incluido en ese pluralismo. Entonces, por ejemplo, para los que han abrazado el pluralismo, nada es más disgustante para ellos de que una evangelización mundial, de que se evangelicen. No, o sea, ustedes porque van a evangelizar, dejen tranquilos allá a los nativos en su creencia y toda cuestión, porque a través de esa creencia ellos tienen una buena relación con Dios y están bien consigo mismo y con su entorno. Eso dice el pluralismo. El ejemplo que encontré es de un señor que es un trabajador social en el África Occidental y que estaba visitando a una persona en Nigeria. Y él dice que cuando llegó a ese trabajador social encontró que había un hombre allí sentado en un escritorio con la Biblia, el Corán, unos libros de la Nueva Era y unas revisticas de Atalaya y la Centinela allí. Y un libro de oraciones, un librito de oraciones y un rosario. Y el man está vivo. Y el man está vivo. O sea, un rosario, o sea, el hombre allí estaba con diferencia, o sea, para él no era que había un solo camino, sino que había diferentes maneras y entonces él estaba explorando las diferentes maneras en las cuales él puede relacionarse con Dios y que todas son válidas. La respuesta cristiana inicial, porque vamos a ver la respuesta que da Pablo en 2 Timoteo, es que hay una verdad objetiva y esa
verdad objetiva Dios se la ha revelado al mundo, no solamente por la creación del universo, sino que ha declarado la supremacía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la piedra angular sobre la cual la iglesia está fundada. Y por eso Jesucristo se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. No digo yo soy un camino o yo soy una verdad. A veces ese pluralismo no es tan evidente, sino más bien es sutil. Cuando uno encuentra personas que dicen yo creo en Dios, pero y de pronto hacen cosas que son espirituales, entre comillas, eso también hace parte del pluralismo. De hecho, pues pronto hasta uno ni les predica porque creen en Dios, pero en realidad no conocen la verdad del Evangelio, ni se han comprometido con él. Es el caso de muchos artistas que actualmente pues, ha sido como una moda que se le metan pues, supuestamente a la religión o se conviertan, pero en realidad es una forma de decir yo soy cristiano, pero en realidad siguen con su vida porque eso es su forma de ver a Dios de una forma diferente a la de la Biblia. Y se ve también mucho, por ejemplo, en los jugadores ahora de fútbol también. Exacto. Hablan mucho cuestiones de gloria a Dios y esta cuestión allá. Uno puede confundirse. Exactamente. También, y el cristiano también que no sepa y no esté fundado en la verdad, también cae pues, en que no se puede evangelizar, no es necesario evangelizar porque ya sabe la verdad. Correcto. Entonces, se va mimetizando ese pluralismo de una manera tal que a veces se usa hasta un vocabulario. Hay todo un vocabulario cristiano, pero no se vive de acuerdo a las convicciones que hay en la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo es la piedra angular y nos pasamos a la siguiente diapositiva que habla acerca del materialismo. El materialismo se expresa en nuestro mundo occidental hay un contraste muy marcado entre las necesidades del mundo subdesarrollado. O sea, usted va, por ejemplo, a los Estados Unidos, que tuvimos la oportunidad de estar allá, uno ve cómo a veces la comida se pierde, cómo la gente no repara, sino que compra nuevo, o sea, hay toda la cuestión, pero uno va a otros países donde uno ve la miseria, cómo una persona puede vivir con un salario mínimo de tanto Comiendo de la basura. y comiendo de la basura, o sea, los contrastes son muy marcados. Entonces, aunque esto no se podría decir que es una afirmación del mundo material, es más bien una preocupación que hay en ciertos sectores por las cosas materiales que sofocan nuestra vida espiritual. O sea, miren que Jesucristo hablaba de el hacer tesoros en el cielo y el hacer tesoros en la tierra. O sea, ese contraste marcado, porque a veces el tesoro en la tierra hace que toda nuestra energía y todo vaya hacia esos tesoros. Pero se nos olvida que esos tesoros aquí en la tierra, cuando morimos, cuando nacemos, venimos desnuditos. Y cuando nos vamos, no nos llevamos nada, nos ponemos una pinta, una ropa y algo, pero también, o sea, nada nos llevamos. O yo no sé si usted ha visto algún sepelio que llevan al cuerpo y atrás lleva la nevera, y atrás lleva la cosa, o sea, no. Hasta los niñitos. Para caer en una mentalidad materialista no necesitamos ni vivir en Estados Unidos tenemos que gastar, usar y comprar. El hecho sencillo de que muchas veces
cabe la ofrenda o el diezmo, porque se da una cosa para adquirir esto, para adquirir todo, para obtener esto, aquello. Esa es una mentalidad. Sí, o sea, esa es la tendencia que hay. O sea, en que cuando hablo yo aquí de que sofoca nuestra vida espiritual es que lo material es primero. Entonces, si me sobra, apoyo al misionero, si me sobra, apoyo la obra de Dios, si me sobra, o sea, y ahí entonces mire el concepto ese de lo que damos somos limosnas. Limosnas. Entonces, el materialismo se ha introducido en la iglesia y mucha gente cristiana se ha corrompido por ello. O sea, en Timoteo vamos a ver que usan la piedad como fuente de ganancia. Exactamente, es un negocio. O sea, por ejemplo, yo le comenté a ustedes aquí un pastor que me dijo que había salido de una iglesia y nos encontramos en Valledupar y me dijo, no, que le ayudáramos a conseguir una iglesia, pero una iglesia buena, que diera plata. Porque la iglesia que le había estado era una iglesia muy pobre, entonces necesitaba una iglesia que tuviera plata. O sea, su visión era una visión materialista. Y la teología de la liberación, la justicia, la teología de la prosperidad ha alimentado eso, el materialismo. Entonces, el vivir bien. Entonces, Mateo 6:19, Filipenses 4:11, Job 1:21. Quiero que alguien me lea esos versículos, por favor, para ir teniendo el contexto. O sea, hay mucho más en la vida que solamente propiedad y dinero. Es importante tener lo necesario, lo suficiente, pero cuando hay avaricia de querer tener y tener más, miren lo que dice Mateo 6:19, Filipenses 4:11 y Job 1:21. Mateo 6:19. Ajá. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Exactamente, o sea, y si no, que lo digan los gatos que se meten aquí y cómo nos dañan cómo han corrompido esa cuestión en todas ocasiones ahí. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Exactamente, contentamiento. Contentamiento. Y Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este señor, del cual yo le mencioné el librito que me encontré en esta semana, en la portada hay algo que escribe el editorial Certeza. Y dice que este señor, un hombre tremendo teólogo, pero vivía, ya falleció hace poco, con ropa que compraba de segunda. Y era consultor de la reina de Inglaterra. Y todas las ganancias que él obtenía por la venta de sus libros, que ha escrito una cantidad de libros, él los reinvertía para la obra de Dios. Y él vivía exactamente con lo necesario. Su deleite y su placer era salir al campo y tomarle fotos a los pájaros. Ese era su hobby. Soltero. Y decidió quedarse soltero para poderle servir a Dios. Porque pretendiente, dice el autor ahí, de que no le faltara. Entonces, exactamente. Entonces, hay algo mucho más valioso en esta vida que solamente la propiedad y el dinero. Y hay que vivir para la eternidad más que para el tiempo. Porque definitivamente esto aquí en la tierra es algo pasajero, es algo temporal. Entonces, miremos, Pablo, por ejemplo, habla en Filipenses o en Colosenses, mirar las cosas de arriba, poner las cosas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siempre hay una invitación, porque a veces el enfoque nuestro es a pensar en las cosas de la tierra. Hay que pensar, sí, en la formación de nuestros hijos, hay que pensar en tener una vivienda, hay que pensar en lo necesario, pero no en la avaricia en la cual a veces podemos desviar.
el ánimo es a mantenernos enfocados hacia arriba. Está el relativismo moral. El relativismo moral, eso lo vemos a diario. Y ahí como se está gestando como una monocultura, donde los estándares morales ya se han ido perdiendo con el paso del tiempo. O sea, que los que tienen ciertos valores morales están como pasados de moda. O sea, que tenemos una mente muy estrecha, que somos arcaicos, dinosaurios. Entonces, en el pasado, por ejemplo, se daba por sentado que existía una cosa como la verdad absoluta, en oposición al error. Que uno podía decir, esto es verdad y esto es error. Que antes uno podía decir, existe la bondad absoluta y existe el mal. Hoy en día, todo es relativo. Ya no hay absolutos, sino que todo es de acuerdo a cómo uno lo ve. Si es bueno para ti, está bien, pero si eso que tú lo ves bueno para ti es malo para mí, exacto, para mí es malo. Entonces cada quien, entonces la gente está confundida si existen absolutos todavía. Por eso la carta a Timoteo es una carta muy relevante, porque enfoca a Timoteo a que realmente se puede vivir de una manera diferente en este mundo. Un llamado a ser diferente. Estábamos en el cumpleaños de mi cuñado el viernes y el día, y yo le dije a mi esposa que me acompañara al baño. Ella no quiso, se lo hizo. Y después son 3 pajaritas, 3 homosexuales, maquillándose con un alboroto de nada. Pero un alboroto que nada. O sea, a mí me incomodaron. Y veo cómo eso ha cogido autos que no respetan a las personas que están ahí. Yo me estaba grabando la mano y fui a orinar, pero que alboroto eran unos niños, ¿verdad? Unos adolescentes. Y cómo este movimiento ha cogido autos y cuando alguien les dice algo a ellos toman la ley a su favor, pero no respetan a los demás. Exactamente. Hay una confusión tremenda, o sea, entonces nosotros somos los que tenemos que ser tolerantes, nosotros somos los que tenemos que respetar. Entonces, la gente está confundida. Y lo triste es que a veces la iglesia puede llegar a un momento dado en que baja sus estándares morales por tener más seguidores, por ganar más personas. Entonces baja las normas. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es, tú sé diferente. Los demás están comportándose de esta manera, pero tú sé diferente. O sea, en lugar de la verdad ya se ha cambiado por el pluralismo. En lugar de la bondad, el relativismo reina. Entonces, y ese relativismo moral se ha permeado a la iglesia. O sea, donde hay pastores que se han casado 2 y 3 veces y lo ven normal. O sea, lo ven normal, o sea, lo ven que eso está dentro del espectro cristiano, de la posibilidad de encontrar su media naranja, porque lo que han encontrado ha sido limones. Así lo han expresado. Entonces, eso es triste, o sea, y eso lo era en los tiempos del apóstol Pablo y lo es en los tiempos modernos. Por eso estoy primero como ampliando el espectro de nosotros donde vivimos, para luego ver cómo estas cartas tienen importancia para nosotros. Porque uno puede decir, no, esta carta se la mandaron a un muchachito allá, Timoteo, que era tímido, que le faltaba carácter, que le faltaba perrenque para hacer las cosas, entonces Pablo le escribió. No, la situación era más compleja de la personalidad. Es cierto que había una personalidad de Timoteo bastante tímida,
pero es que el ambiente donde vivía Timoteo era un ambiente, si no lean ustedes, por ejemplo, el capítulo 3, que mire, comienza diciendo lo siguiente, el capítulo 3 de Tesalonicenses, de Timoteo, segunda de Timoteo 3. En los postreros tiempos, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Para que estuviéramos leyendo el periódico en el día de hoy. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Exactamente. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, el cuadro era aterrador. A estos evita. O sea, y Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé diferente. Entonces, esos valores de materialismo, el pluralismo, el humanismo, están permeando la iglesia. Un poema que encontré, y el poema expresa ese sentimiento del relativismo. Todo depende de dónde usted está. Todo depende de quién es usted. Todo depende de cómo usted se sienta. Y todo depende de lo que usted sienta. Todo depende de cómo ha sido usted criado. Todo depende de lo que se valora. Lo que es bueno hoy es malo mañana. Gozo en Brasil, en Venezuela sufrimiento. Todo depende de su punto de vista. Australia o Perú es igual. En Roma haga lo que los romanos hacen. Si de casualidad está de acuerdo con el sabor, entonces tiene moralidad. Pero ya sea que haya o no tendencias conflictivas, todo depende, todo depende. Esa expresión es, por un lado, todo depende, pero por otro lado, el anuncio del apóstol Pablo a Timoteo es, pero tú sé diferente. O sea, que no es todo depende, sino es, Dios nos ha llamado a ser diferentes y a establecer unos valores basados en la palabra de Dios. Entonces, debemos nosotros como cristianos separarnos de esa tendencia relativista. Por ejemplo, hace algunos años el matrimonio era monógamo, heterosexual, y era una unión para toda la vida, y que era el único contexto para la intimidad dado por Dios. Así se estableció, y es el matrimonio en que muchos de nosotros nos creamos y nos formamos. Así se estaba concebido. Pero en estos días, aún en la iglesia, la cohabitación antes del matrimonio es ampliamente aceptada. Una pareja de una iglesia que me pidió consejería, estaban teniendo relaciones y estaban pidiendo consejo. Entonces yo le dije, bueno, el primer consejo que tienen que ustedes hacer es confesar lo que están haciendo. Pero no eran casados. No eran casados. Esto es lo que llaman hoy en día matrimonio. Exactamente, o sea, pero ¿qué les había dicho? ¿Qué les había dicho qué les había dicho un consejero en su iglesia? Que ellos podían tener relaciones, pero que evitara quedar embarazados. Que el problema no era el tener relaciones, sino el problema era quedar fuera del matrimonio. exactamente, fuera del matrimonio, embarazado. Entonces, esos conceptos, o sea, esos valores están siendo ya aceptados y se proponen como algo legítimo de homosexuales como una alternativa para el matrimonio. O sea, que debe ser aceptado. Y si no lo aceptamos, entonces nosotros estamos mal. Entonces, esa realidad es algo que está tocando las puertas, es algo que está afectándonos. Por ejemplo,
a un pastor en una iglesia, estaba en una situación porque llegó una pareja del mismo sexo y que querían la bendición de Dios. O sea, y como según las leyes, o sea, esas personas tienen derecho a poder tener matrimonio civil y legalizar esa unión. Entonces, la intención de ellos era pedirle al pastor que el pastor, en una ceremonia que no fuera tan visible, pero sí la bendición de Dios. El pastor dijo, primero muerto antes que... O sea, y entonces se le trató de poner una situación difícil. Menos mal que dijo eso. Sí, exactamente. Si yo no hubiera casado. Exactamente. Entonces, mire que cómo está, y eso está tocando a nuestras puertas. Entonces, esa es la alternativa. Hay iglesias donde los pastores son homosexuales y los que asisten son homosexuales. Sí, hay una iglesia, Aquí en Bogotá hay una. sí, la iglesia rosada, algo así. Entonces, Ay, lo que pasa es que nosotros no podemos sorprendernos por eso ya está escrito que va a venir, sino que debemos prepararnos, leer la escritura y estar firmes en nuestras creencias. exactamente, ¿cómo Lo responder? que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que pensemos y creamos, porque eso es lo que no nos va a mover a nosotros. Exactamente, entonces miren, así que Roberto, Con relación a esto de la ideología de género, en nuestro país Eso va a venir. estamos en pañales, Sí. pero hay países donde ya la cuestión es tan profunda que los pastores no pueden tener prédicas en contra de la homosexualidad porque lo meten a la cárcel. Eso está ocurriendo en algunos países. Así es. Lo que pasa es que yo pensaría que el tema es el qué, pero también es el cómo, o sea, qué nos manda la Biblia a hacer allí. Por ejemplo, el libro que usted me regaló hablaba de que, por ejemplo, un muchacho estaba teniendo relaciones antes de casarse, obviamente con su novia, y da uno por sentado de que la gente sabe eso. Y él se dio cuenta de que habló con el muchacho, lo llamó y el muchacho arrancó a llorar porque él nunca le habían enseñado eso. O sea, estaba yendo a una iglesia y no le enseñaron. Si llegan dos homosexuales pidiendo eso, ya uno sabe, uno lo tiene claro de que Dios no comparte eso, pero uno no puede dar por sentado, ellos lo saben, no, vengan, yo no puedo hacer eso, ven y te enseño por qué, qué dice Dios, o sea, es la forma de hacer las cosas, porque si primero muerto y lárguense, o sea, ahí no hay como, exacto, no hay como una enseñanza. sí, seguramente. ¿Sara? A eso se refería Jesucristo cuando dijo como en los tiempos de su Sí, es que esa es la realidad. La situación que estaba viviendo Timoteo, allá y toda esa parte donde le tocaba pastorear, eran situaciones bastante complejas. Por eso la carta tiene todo un significado. Por eso que yo estoy tratando de ponerle todo esto para que vean y no, porque yo veo a veces la gente en decir como que el problema era Timoteo, que Timoteo era muy débil, que Timoteo, no es que la situación que vivía Timoteo, entonces era bastante fuerte, y entonces el instructivo era cómo debe responder bíblicamente Timoteo, cómo puede ser diferente ante toda esa realidad. O sea, ese es el reto. El reto es cómo nosotros podemos responder ante esos retos que se nos presentan, que ya están. Entonces, Y que por ejemplo, ellos van a venir y van a degradarse más el mundo. O sea, es que no podemos ser ingenuos en decir que eso no va, que va a parar, no, eso va a seguir. eso va en una curva descendente. Nosotros tenemos que ser firmes. Exactamente. radicales. Entonces esos Son situaciones que atemorizan, exactamente. Pero miren, la buena noticia es que la palabra de Dios, por ejemplo, a Timoteo le dice, yo me acuerdo y traigo a la memoria la fe fingida que hay en ti, no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea,
había una fe genuina que era de generación en generación. Entonces miren la importancia de uno poder enseñar. O sea, uno puede asustarse con todo lo que va a venir, o sea, lo que están tratando de enseñarle en las escuelas a los niños. O sea, por ejemplo, la película esta, ¿cómo se llama, Chachi? La película de La Cabaña. Esa película Cabaña, o sea, que quieren estar mostrándosela en todos los colegios a los niños y todo eso para que los niños adquieran ciertos pensamientos que están detrás de esa película, que realmente van en contrarios muchos de esos conceptos a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, los retos son bastante fuertes, pero la idea es que nosotros, a través de la palabra de Dios, que la hemos sabido, en el caso de Timoteo la ha sabido desde la niñez, y las cuales le pueden hacer sabio para la salvación. O sea, tenemos la ventaja de tener el conocimiento de la palabra de Dios, que nos puede blindar y nos puede ayudar para poder enfrentar, porque lo que viene es cada día, que puede ser, o sea, uno mejor me meto por allá en un monasterio y allá vivo mi vida, o la otra cosa es enfrento esta realidad con lo que Dios me ha dado. Y Martín, como decía Robert, acá pues estamos en pañales. Yo fui hace alrededor de 12 años a Hong Kong, y en Hong Kong en ese momento fácilmente se podía ver muchas parejas del mismo sexo agarradas de las manos. Aquí eso no se veía. Y eso hace 12 años allá. Entonces, ¿qué nos estará dando allá que no ha llegado acá? Acá apenas estamos viendo eso. Exactamente. Pero Lucho, no lo ¿tú ves? vamos a ver. Sí. Bíblico, Romanos 1, 18 en adelante, lo enfatiza completamente. Cuando habla de la culpabilidad del hombre, por lo que están haciendo y por lo que van a hacer más adelante la encarnación. Exactamente. Es lo que le dan ese Sí, y es que mira, en Timoteo habla de que en el capítulo 3, según de Timoteo 3, habla que irán de mal en peor. Así es. O sea, eso, decir o sea, que nosotros no, pues con la presencia de la iglesia ya eso se va a acabar. No, el problema es que eso va a ir cada día empeorándose, y el problema es que la iglesia se va, cuando hablo de la iglesia no estamos hablando de la iglesia de Cristo a nivel general, cómo se va eso metiendo, entonces se hace todavía más complicado. Entonces, pero la palabra de Dios nos da una buena noticia, y la buena noticia es que aprender las escrituras, que las escrituras puedan ser nuestro valor, conocer las escrituras, porque en la medida en que nosotros conocemos las escrituras tenemos cómo responder ante estos retos. Si no conocemos la escritura va a ser difícil, porque va a ser nuestros conceptos humanos. Gloria. Con respecto a lo que decía el pastor Roberto y muy bien, ayer, estos días yo fui a un parque con la niña y me quedé sorprendida. De verdad no supe qué hacer. O sea, vi a una niña que salía del colegio como de unos 12 añitos y la estaba esperando otra muchachita que se veía que era mayor, como de 16 o 17 años. Y cómo esa niña, delante del resto de amiguitas, le tocaba la cara a la niña, o sea, la trataba como, o sea, ya no tienen pudor. Entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? Voy y las confronto. O sea, es una situación que uno se queda como, yo me quedé en shock, yo nunca había visto una situación de esa, así delante de todo el mundo. Y cómo, mira cómo ya está llegando a esas situaciones así, no les importa, o sea, acariciándose y hablándose como un par de chicos y chicas, o sea, no había diferencia. Pero ¿qué hacía yo en esos momentos? De verdad que por eso se puede orar. Las leyes también Sí. permiten eso. Así es. Hay países donde los profesores les enseñan a los niños a tocarse.
Eso estaba en las cartillas estas. para descubrir sus cuerpos. Inclusive han llegado a que los niños les enseñan a masturbarse. Mire por dónde va la cosa. Aquí todavía no estamos en ese nivel, pero hay países en donde sí está ese nivel. Y el maestro que se niega a enseñar ese tipo de cosas, lo despide, porque no está atendiendo lo que aparece en el pensum, en lo que la ley dice respecto de la educación. El currículo que es. Entonces, miren, la buena noticia que, por ejemplo, le dio Pablo a Timoteo es que hay que traer a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Un reto tremendo que tenemos usted y yo es el de enseñar a nuestros hijos. O sea, enseñarles los valores de la palabra de Dios. Gracias con relación a lo que comentaba Gloria, que la ley prohíbe que uno se acerque a un menor de edad a preguntarle por su sexualidad o a hablar, ni siquiera uno como docente. En el colegio, si tú ves un comportamiento que debe hacerlo es el psicólogo, porque si el docente lo hace, se mete en un problema legal. Entonces la ley hoy día está en contra de eso. Y bueno, y otra cosa que yo quería decir también acerca del relativismo, finalmente, en una iglesia puede haber relativismo cuando se piensa que, por ejemplo, la interpretación bíblica puede ser diferente. O sea, cuando para ti un pasaje significa esto y para el otro significa, aún dentro de la misma iglesia, ahí también puede haber un relativismo moral, porque la palabra de Dios se interpreta de una sola forma, que al momento de aplicarla, que pasa hoy día en las iglesias, se llega primero a las aplicaciones, se alegorizan los pasajes y no se lee la Biblia como debe ser. Entonces también desde la misma iglesia hay un relativismo que para mí este pasaje significa algo, para el otro significa lo otro, y eso también afecta desde ahí. El problema, uno de los problemas básicos que tenemos dentro de la iglesia en general es que hay un analfabetismo bíblico. Cuando no se conoce la palabra de Dios, cuando no se conocen los valores de Dios, cuando a los hijos no se les está enseñando la palabra de Dios, entonces fácilmente todo concepto y todo valor que llega es aceptado como si fuera verdad. Y Pablo a Timoteo le instruye de que la palabra de Dios en el capítulo 3 le dice lo siguiente: pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, mis amados hermanos, o sea, Timoteo tenía una bendición tremenda. Tenía una abuela, tenía una mamá que amaba a Dios, piadosas, unas mujeres piadosas. Del papá sabemos que era gentil, no sabemos si era cristiano o no, pero sabemos exactamente que dice que estas dos mujeres tenían una influencia tremenda en Timoteo. Y tenía a Pablo, porque él fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes, y no solamente veía enseñar, porque una cosa es enseñar y otra cosa es ver el ejemplo de la persona que enseña. Él tenía ese modelo de Pablo en la enseñanza, pero en la vivencia. Y creo que nuestros hijos necesitan que nosotros en casa le enseñemos y modelemos las dos cosas. O sea, porque a veces podemos enseñar al hijo, por ejemplo, que no decir mentiras, pero llega el señor que va, el de la moto, el cobradiario, llega allá, dile que no estoy. Entonces lo que le enseñé de la mentira, le cité, le di 10 o 12 versículos de toda cuestión y se los pegué en la pared, pero con el acto mismo de lo que acabo de hacer, o sea, Ya eso no te va a nada. ya, o sea, y ustedes saben que los niños aprenden más por la imitación, el ejemplo, exactamente, que por lo que uno les dice. Entonces,
frente a estos retos, todavía nos falta uno, pero lo vamos a dejar ahí en stand-by, que es el narcisismo. Frente a esos retos, tenemos que formar a nuestros hijos en los valores de la palabra de Dios. Pasar tiempo con nuestros hijos, o sea, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es cierto que usted, con toda la instrucción que da, o sea, los niños y los jóvenes ya en su momento dado tomarán sus decisiones, pero la tarea suya, y estas mujeres tomaron a pecho esa realidad de instruir a Timoteo. O sea, y cuando nosotros instruimos a nuestros hijos con las verdades de la palabra de Dios, vamos a ver unos frutos y vamos a ver cómo pueden ellos, con la ayuda nuestra, enfrentar estos retos. Retos que no son fáciles. No son fáciles estos retos que tenemos por delante, pero que con la ayuda de Dios y de su palabra podemos enfrentarlos. El mensaje inicial de introducción, que la clave en la vida de Timoteo estuvo en gran medida en su abuela y su mamá. La pregunta es: ¿cuánto tiempo nosotros estamos dedicando para instruir a nuestros hijos? Y aún los nietos. Porque miren, esta señora, ella no solamente dijo, bueno, ya yo soy abuela, esa no es mi responsabilidad, pero también, y más sobre todo en esa cultura donde vivían las familias bastante unidas, vivían allí como en clanes, entonces había el valor de poder enseñar aún a los nietos la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros como padres pensamos que no, le conseguimos un colegio cristiano, y el colegio cristiano es el que le va a enseñar allá todo lo de la fe, y nosotros nos lavamos, y ni siquiera vamos a veces a las reuniones de padres de familia, o el que va a veces la mamá nada más, y el papá no se ausenta. O también pensamos que eso es responsabilidad de la iglesia. No, yo lo traigo el domingo, y allá el domingo los hermanos son los que Rosana y su combo tienen que encargarse y resolver allá lo de la vida espiritual de los hijos. No, esa es la primera escuela, es la casa. Es allí donde se enseñan los valores, acompañados del ejemplo. Entonces, es verdad que hay retos, o sea, completamente difíciles, o sea, y que no podemos tapar esa realidad con la mano y decir, no, eso no, o poner a veces como se ponen los caballos, esas cosas aquí, y vamos caminando y decimos, no veo nada, solamente miro hacia allá. Pero es que la realidad es que a nuestro alrededor, no solamente en la parte de la sexualidad, sino también en la parte del dinero, la corrupción, todo eso, o sea, a lo cual estamos expuestos todos nosotros. Pero el Señor, el primer consejo que nos da es saber las Escrituras, aprender las Escrituras desde la niñez. Y miren, mis amados hermanos, los niños, los que tienen niños pequeños saben la esponja que son ellos para absorber y aprender. Enséñenles valores, enséñenles principios de la palabra de Dios en casa. No, pastor, que se entra todos los días en las redes sociales, eso también, de una manera u otra, enseña negativamente. Claro, o sea que nuestros hijos están bombardeados y nosotros también, bombardeados por diferentes formas. O sea, allá, por ejemplo, antes ustedes una revista de esas pornográficas, o sea, la tenían, el que la vendía allá en el centro la tenía por allá escondida, pero ahora no, ya eso es público, o sea, ya, y a través de un clic usted en el computador también puede entrar. Álvaro. Se ha comprobado científicamente
ellos estén recibiendo los mejores testimonios, los buenos ejemplos sobre las cosas de los abuelos, los padres, la comprobada eso. Entonces, esperemos que pase ese tiempo. Bueno, eso está bien, Álvaro, y eso es verdad, pero también está la gracia de Dios, que a veces niños que, por ejemplo, niños que no han nacido en un hogar cristiano y no han tenido esa oportunidad, enséñales la palabra de Dios, o sea, así sea, tenga 10 o 11, y vamos a ver que la palabra de Dios hace unos efectos en la vida de los niños. Es transformadora. Es transformadora, exactamente, y transforma el corazón de los niños, transforma. Y que Dios nos ayude, a enfrentar estos retos, pero a la manera de Dios. Y la manera de Dios es sabiendo las sagradas escrituras. Y cuando uno sabe las escrituras y que lo llevan a una relación con Dios, porque no simplemente es leer, sino exactamente, o sea, guardarla en el corazón, relacionarla con la vida diaria, aplicarla, eso nos va a ayudar a poder responder ante los retos que tenemos. O sea, uno dice, por ejemplo, Felipe y Ángela, que tienen una niña que tiene 5 años, o sea, los retos que tiene que enfrentar ella, y uno puede decir, bueno, y cuando ella tenga 15, cuando tenga 20 años, ¿cómo va a ser la cosa? Vamos a confiar en enseñar la palabra de Dios desde temprano, y Dios se encarga de ayudarla y protegerla en medio. Recuerden que el Señor Jesucristo oró: Señor, yo no quiero que tú los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. Dios los guarda, Dios nos puede guardar también a nosotros del mal. Pero gracias a Dios por las Escrituras y gracias por esa carta a 2 de Timoteo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este escrito del apóstol Pablo. Gracias por ayudarnos a entender las realidades que él vivía, pero también a primero ver las realidades que nosotros vivimos, que son difíciles, pero que hay esperanza. Y la esperanza proviene de tu palabra, proviene de la obra del Espíritu Santo en nosotros, proviene también de una comunidad de nosotros como creyentes que podemos protegernos el uno al otro, que podemos exhortarnos, animarnos y podemos vivir para ti. Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Guárdanos, oh Dios, de todos estos valores y ayúdanos a atesorar la verdad de la palabra de Dios. Señor, yo oro en esta mañana por los que están en posición de maestros, ya sea en escuelas, en las universidades. Te pido, Señor, que a través de su enseñanza en las materias que le corresponden, también tengan la oportunidad de poder enseñar valores y que esos valores sean respaldados por una vida de santidad, una vida que te ama, una vida íntegra. Por eso yo oro también por los padres, por nosotros los padres, para que podamos no solamente enseñar, sino modelar a nuestras siguientes generaciones, y que podamos ser una generación que te conoce a ti, Señor. Qué triste cuando en la Biblia a veces se encuentran generaciones que no conocían a Dios, pero todavía estamos a tiempo nosotros, Señor, de inculcar valores en nuestros hijos, para que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos te conozcan, te amen y te sirvan. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hay esperanza, no todo está perdido.